Vamos a continuar con el estudio de la farmacología. Vamos a llevar un grupo de fármacos que son bastante amplios. Es un tema un poco difícil de entender, pero vamos a procurar tocar los aspectos más importantes de cada fármaco. La farmacología del dolor y de la inflamación. Antes de empezar con el estudio propio de la farmacología, vamos a definir qué es dolor. El dolor es aquella sensación subjetiva, desagradable, molesta, que se siente en alguna parte determinada del cuerpo. Esto es producto de la excitación de determinadas fibras sensitivas. Aquí en este gráfico tenemos el viaje que hace un impulso doloroso, ¿no?, a través de las distintas vías del sistema nervioso hasta llegar a la corteza sensitiva central. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es esa respuesta que produce el organismo frente a una agresión. Clásicamente, tú conocerás la famosa tríada de Celso, ¿no?, que es dolor, rubor y tumor, ¿no? El tumor se refiere más o menos al aumento de volumen. Entonces, todos estos efectos o fenómenos se producen por la lesión de un determinado tejido. Dejando esto de lado, vamos a ver que la inflamación se produce por la lesión de las membranas celulares. Las membranas celulares tienen un componente dentro de los fosfolípidos que tiene, ¿no?, que se degrada por una enzima llamada fosfolipasa. Esta fosfolipasa nos da como resultado un tipo de ácido, que es el araquidonato o ácido araquidónico. Este ácido araquidónico se puede metabolizar por dos vías. Una vía de las lipoxigenasas, y la que más nos interesa en este momento, por los fármacos que vamos a estudiar, las ciclooxigenasas. Tenemos dos tipos de ciclooxigenasas, COX-1, COX-2. La que más nos interesa bloquear por sus efectos inflamatorios es la del tipo 2. Bien, entonces, dado esta vía metabólica que te estoy explicando, hay dos tipos de fármacos que van a intervenir. Los glucocorticoides actúan a nivel de la fosfolipasa A2. En cambio, los AINES, ¿no?, o los antiinflamatorios no esteroideos, van a actuar a nivel de la ciclooxigenasa 1 y 2. ¿no? Por lo tanto, van a inhibir la producción de tres metabolitos: las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. Dada esta introducción, pues vamos a estudiar en primer lugar los AINES. Los AINES, o analgésicos antipiréticos antiinflamatorios no esteroideos, son aquellos que actúan de forma irreversible, acuérdate, irreversible, sobre la COX-1 y la COX-2. Estos fármacos se dividen en distintos grupos, de los cuales vamos a tomar sus representantes. Por ejemplo, los derivados del ácido acetilsalicílico, del cual el representante más famoso es pues el mismo ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina. Los derivados del paraminofenol, del cual el principal representante es el paracetamol o acetaminofén. Los derivados del indol o ácido acético, del cual el principal representante es la indometacina. Los derivados del ácido propiónico, los cuales los principales representantes son el ibuprofeno y el ketoprofeno. Y por último, los derivados del ácido heteroacil acético, el diclofenaco y el ketorolaco. Para hacerte un poco más sensible esta clasificación, que sí es importante que la conozcas, entonces relacionas derivados de la aspirina, ácido acetil salicílico, todo lo que termina en salicílico. Con los derivados del paraminofenol no te haces mucho lío porque el único representante es el paracetamol.
De los derivados del ácido acético, el principal, indometacina. Quédate con eso. Los derivados del ácido propiónico, pues acuérdate, terminan en feno, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. Sobre todo acuérdate del ibuprofeno y del ketoprofeno. Y los derivados del ácido heteroaril acético, principalmente acuérdate de los que terminan en aco, diclofenaco, ketorolaco. Estos son los principales grupos de antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos otros grupos menos importantes que solamente los voy a mencionar. Los fenamatos, en los cuales está el ácido mefenámico, por ejemplo, alcanonas como la nabutemona, ¿no? Los derivados de la pirazolona, ¿no? La dipirona, ¿no? Aquí voy a hacer énfasis para no ir repitiendo cada fármaco, sobre todo en estos tres grupos. Los derivados de la pirazolona y los ácidos enólicos o los llamados oxicams y los inhibidores selectivos de la COX-2. Primero, la dipirona también es el famoso metamisol, ¿no? Entonces, este fármaco tiene como característica ser un potente analgésico, pero también tener una fuerte actividad antipirética, ¿no? Los ácidos enólicos, los oxicams, acuérdate, todo lo que termina en oxicam son de esa familia, ¿no? Piroxicam, meloxicam, tenoxicam, etc., ¿no? Estos fármacos tienen la característica de que tienen una semivida bastante duradera, por lo tanto tienen una acción bastante larga, o sea, puedes administrarlos una vez al día. Una característica especial de meloxicam es que pese a estar dentro de la familia de oxicams que bloquean la COX-1 y la COX-2, meloxicam es el único de este grupo que bloquea selectivamente solo la COX-2. ¿Sí? Es el único dentro de este grupo. Tenemos los inhibidores selectivos de la COX-2. Cuando se crearon estos fármacos, bueno, pues pretendían ser una revolución dentro de los AINES, porque, como te he indicado, la enzima que produce más inflamación, pues es la COX-2, ¿no? Sin embargo, muchos de estos fármacos han sido retirados porque han producido fenómenos tromboembólicos, ¿no? Por lo tanto, su uso pues no ha sido tan seguro. Actualmente los únicos fármacos que se usan de este grupo son el celecoxib y el eterocoxib. Para no complicarte mucho con las familias, como te indicaba hace un momento, todos los que terminan en oxicams, pues son esos, ¿no? Oxicams, piroxicam, meloxicam, etc. Y todos los que terminan en coxib, pues son inhibidores selectivos de la COX-2. Todos los que terminan en coxib, inhibidores selectivos de la COX-2. Bien, ya hemos visto la clasificación de estos principales fármacos. Ahora vamos a empezar con el estudio de algunos principales representantes. Los salicilatos, ¿no? Del cual el principal representante es la aspirina. Otra vez te recuerdo, ¿no? Producen una inhibición irreversible de la COX-1 y de la COX-2. ¿Cuál es su acción a nivel de nuestro organismo? Los salicilatos, sobre todo la aspirina, son fármacos que tienen una buena potencia analgésica, son buenos antipiréticos y también tienen buena actividad antiinflamatoria. Es decir, es el prototipo perfecto de los AINES, porque son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de la respiración? Si una persona consume de manera frecuente los salicilatos o la aspirina, pero en dosis terapéuticas, pueden producir un aumento, una hiperventilación respiratoria, ¿no? En cambio, en dosis tóxicas, al contrario, producen una depresión respiratoria. ¿Qué pasa con el equilibrio ácido-base y electrolítico? En primera instancia, dosis moderadas, pero por tiempo muy prolongado, por la hiperventilación que se produce, ¿no? Tenemos una alcalosis de tipo respiratorio. Sin embargo, si esto se cronifica o se produce un consumo de manera grande de dosis de estos fármacos, nos van a producir una acidosis de tipo respiratorio en primer lugar y, para finalizar, una acidosis de tipo metabólico. ¿Qué producen en el tubo digestivo? Pues generalmente, ya que inhiben la formación de prostaglandinas, y las prostaglandinas tienen un efecto protector sobre la mucosa gástrica,
pues suelen muchas veces por un efecto de un consumo crónico pueden lesionar la mucosa del tubo digestivo. Los efectos en el hígado pues también son debido al consumo en el tiempo y en la cantidad. Los efectos en el riñón pues pueden ir desde una necrosis tubular aguda, dándonos un fracaso renal agudo, ¿no?, hasta una nefritis intersticial. Estos efectos en el riñón pues dependerán mucho, sobre todo, de la dosis y del tiempo de consumo de estos AINES. Un consumo prudente, un consumo corto, en tiempo corto, no debería tener efectos ni sobre el hígado ni sobre el riñón. Los salicilatos tienen un efecto uricosúrico importante, ¿no? A dosis bajas disminuyen la excreción de ácido úrico, aumentando su concentración en el plasma. Sin embargo, a dosis altas, ¿no?, más de 5 gramos al día, por ejemplo, sí tienen un efecto uricosúrico, favoreciendo la excreción de ácido úrico. ¿Qué es lo que produce en la sangre? Uno de los metabolitos que se inhibe o que no se forma al inhibir la COX-1 y la COX-2 es el famoso tromboxano, ¿no? El tromboxano está en directa relación con la agregación plaquetaria, ¿no? Es decir, está en directa relación con las plaquetas. Si no tengo tromboxano, no se produce agregación plaquetaria. Por lo tanto, por este mecanismo es por lo que los salicilatos, principalmente la aspirina, es considerado un antiagregante plaquetario. Por todo lo mencionado anteriormente, ¿cuáles crees que sean sus indicaciones? Obviamente es un buen analgésico, ¿no?, en dolores leves moderados, en mialgias, artralgias, cefaleas, dismenorreas, etc., ¿no? También se usa como antipirético porque tiene una buena acción antipirética. En procesos antiinflamatorios como la artritis reumatoide o la fiebre reumática para controlar la sintomatología inflamatoria, ¿no? Algunos salicilatos, por su uso tópico, se usan de forma, por ejemplo, como la sulfasalacina en la enfermedad inflamatoria intestinal. Por el efecto antiagregante se usa en pacientes con síndromes coronarios, ¿no?, y por un efecto extra que tienen determinados salicilatos, ¿no?, como el de la queratólisis, ¿no?, algunos fármacos como el ácido salicílico, que viene en presentación de cremas y pomadas, se usa en el tratamiento de las verrugas y de las coloides. ¿Cuáles son algunos efectos adversos de esos medicamentos? La intoxicación leve o salicilismo se produce por un efecto prolongado, ¿no? Es una intoxicación crónica de estos fármacos, ¿no? La intoxicación grave se produce por un consumo agudo y en dosis letal, más o menos de entre unos 10 y 30 gramos, que puede producir la muerte. ¿Cuáles son los síntomas cuando un paciente consume esta cantidad tan grande de aspirina, por ejemplo? Pueden ir de convulsiones, un edema agudo de pulmón, trombocitopenia, hemorragias, finalmente llegar a un desequilibrio hidroelectrolítico grave, llegar al coma y, por último, la muerte. Vamos a continuar con otro tipo de fármacos dentro de los AINES, en este caso los derivados del paraminofenol, ¿no?, el paracetamol. Actualmente hay una dicotomía entre clasificar sigue al paracetamol dentro de los AINES o no. ¿Por qué? Porque el paracetamol, como te voy a indicar, tiene una acción más analgésica y antipirética y muy poca acción antiinflamatoria. Incluso algunos dicen que no tiene prácticamente acción antiinflamatoria. Por tanto, tiene solo acción analgésica principalmente y antipirética. Como no tiene acción antiinflamatoria, pues muchos consideran que el paracetamol no es un AINE, ¿no?, y algunos consideran que es un AINE, ¿no?, debido a su estructura química y demás, pero sin actividad antiinflamatoria. ¿Cuáles son las indicaciones del paracetamol? Pues el paracetamol
como por su buena actividad analgésica, pues va a estar indicado en dolores leves moderados, ¿no? Igual cefaleas, dismenorreas, traumatismos leves, etc., ¿no? Y también tiene una buena acción antipirética, entonces va a estar indicado en procesos febriles. Es importante mencionar que la toxicidad o intoxicación por acetaminofén o paracetamol tiene un efecto grave sobre el hígado, produce una necrosis hepática que puede llevar en muchos casos a una hepatitis fulminante, ¿no? Y a nivel renal, una necrosis tubular aguda llevando igual a un fracaso renal agudo. Pero esta intoxicación grave se produce por un consumo de muy grandes dosis de paracetamol. Algo importante que debes saber, y es que la intoxicación por paracetamol es relativamente frecuente, sobre todo porque es un fármaco que se puede adquirir de forma fácil en las farmacias, ¿no? Entonces, un consumo agudo y grande por este fármaco nos puede llevar a una hepatitis fulminante y un fracaso renal agudo. Si se descubre que un paciente ha consumido en forma grave y en dosis abundantes estos fármacos, se debe administrar carbón activado en las primeras 4 horas y si hay la sospecha de que va a tener o está por tener una hepatitis fulminante, se debe administrar su antídoto, que es la N-acetilcisteína, ¿no? Es el antídoto de la intoxicación por paracetamol. La indometacina es el principal representante de los derivados del ácido acético. Este fármaco es muy buen antiinflamatorio, también tiene muy buena actividad analgésica y muy buena actividad antipirética, es decir, es un AINE ideal. Pero ¿cuál es la principal desventaja? Es que solo se puede administrar en tiempo corto. ¿Por qué? Porque produce una grave y frecuente intolerancia en los seres humanos, ¿no? Sobre todo a nivel gástrico. Por lo que su uso debe ser limitado a periodos muy breves. Esa es la gran desventaja de este fármaco, ¿no? Su intolerancia, que es más frecuente que los otros AINES. Otra vez recordarte, ¿no?, que indometacina, al igual que los otros AINES, es un inhibidor irreversible tanto de COX-1 y de COX-2. ¿Cuáles son las principales indicaciones de indometacina? Pese a que debe ser usado solo en tiempos breves y cortos, se usa como un analgésico y antiinflamatorio en enfermedades reumáticas, en dolores leves, moderados, en artralgias, mialgias, ¿no? Para controlar la parte inflamatoria en enfermedades como la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, lupus eritematoso sistémico, ¿no? También una característica que tiene es que se puede usar en obstetricia, ¿no?, como un tocolítico, es decir, para inhibir las contracciones uterinas en la amenaza de parto pretérmino. Y también se usa por el bloqueo, por la formación de las prostaglandinas, ¿no?, en el tratamiento para cerrar el ductus arterioso persistente en los neonatos. Vamos a hablar ahora acerca de los derivados del ácido heteroril acético. Está indicado que son dos sus principales representantes, los que terminan en aco, diclofenaco y ketorolaco. Ambos fármacos tienen una actividad antiinflamatoria y analgésica distinta. Por ejemplo, diclofenaco tiene una potente actividad antiinflamatoria, pero su actividad analgésica es moderada. Y la actividad antipirética es leve. Por lo tanto, es un buen antiinflamatorio, un moderado analgésico, pero que no vale mucho como un antipirético. A diferencia de los salicilatos, no tiene acción como antiagregante plaquetario. Por lo tanto, sus principales indicaciones, sobre todo por su actividad antiinflamatoria y su moderada actividad analgésica, ¿no?, es el tratamiento sintomático de enfermedades reumáticas. Otra vez, se puede usar en la artritis reumatoide, sobre todo para bajar la actividad inflamatoria, y en la espondilitis anquilosante. También en el dolor agudo moderado del aparato locomotor, por ejemplo, artralgias, mialgias, contusiones, esguinces, etc. Porque también tiene una característica, muchas veces se puede ir depositando en la parte articular del organismo.
Es el tratamiento de elección en los cólicos renales y también en el ataque de crisis aguda de gota. El ketorolaco. El ketorolaco también es un derivado del ácido heteroaril acético, es decir, es parte de la familia del diclofenaco, pero se diferencia en su actividad. Ketorolaco tiene una potente actividad analgésica, o sea, es un potente analgésico, pero su actividad antiinflamatoria y antipirética es leve, por lo tanto lo vamos a usar más como un analgésico potente. Y tiene una leve acción antiagregante plaquetaria a diferencia del diclofenaco. Por su acción como analgésico potente lo vamos a usar en dolores moderados a intensos, sobre todo en pacientes posoperados, ¿no? También en pacientes politraumatizados con dolor intenso que tengan fracturas, ¿no? En el tratamiento paliativo para paliar el dolor nociceptivo en pacientes que tengan cáncer, ¿no? Y en contusiones con dolor moderado. Recuerda, el diclofenaco tiene una potente acción antiinflamatoria y ketorolaco tiene una potente acción analgésica. Los derivados del ácido propiónico, los que terminan en eno, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, los más importantes, ibuprofeno y ketoprofeno. El ibuprofeno tiene la característica de ser un buen analgésico, tiene una acción antiinflamatoria moderada y además también tiene una buena acción antipirética. Por lo tanto, es un AINE también relativamente ideal. A diferencia de los otros AINES como la aspirina, tiene menos efectos adversos, ¿no? Por lo que su uso también es más frecuente. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues igual que en los demás AINES, ¿no? El tratamiento sintomático de la artritis reumatoide, en la espondilitis anquilosante, cuadros inflamatorios leves moderados, ¿no? Como la tortícolis, lumbago, esguince, etc. Y también por su actividad antipirética en los cuadros febriles. Ketoprofeno, que pertenece a la misma familia de ibuprofeno, tiene una actividad potente como analgésico. Su actividad antiinflamatoria es moderada y tiene una muy leve, casi nula actividad antipirética, ¿no? Por lo tanto, como es un potente analgésico, ketoprofeno se va a usar sobre todo en el dolor agudo moderado de los pacientes posoperados, en los que han sufrido traumatismos, luxaciones, fracturas, etc. Y también como paliativo del dolor en procesos reumáticos, como la artritis reumatoide, ataque agudo de gota, espondilitis anquilosante, artrosis, etc., ¿no? Todos aquellos que ocurren pero con un dolor moderado. Recuerda, ibuprofeno tiene una moderada actividad antiinflamatoria, una moderada actividad analgésica y tiene muy buena actividad antipirética. Por contraparte, ketoprofeno, que es de la misma familia, tiene una muy buena actividad analgésica, una potente actividad analgésica, una moderada actividad antiinflamatoria y casi nula actividad antipirética. Te recuerdo nuevamente, ¿no? Inhiben irreversiblemente la COX-1 y la COX-2. Ya hemos repasado los principales AINES y te he dado las características básicas y principales de estos fármacos, ¿no? Aquí tengo una pregunta que ha salido hace una temporada pasada cuando todavía había los bancos de preguntas en un examen de residencia. No lo pienses mucho, ¿no? Dice, uno de los siguientes fármacos es un AINE derivado del ácido propiónico. Como pista, lo hemos revisado hace un momento. Entre las opciones te doy A, ibuprofeno, B, diclofenaco, C, ácido salicílico, D, acetaminofén y E, el piroxicam. Te doy unos 3 segundos para que lo pienses. ¿Ya lo has pensado? Yo creo que estás seguro de tu respuesta. Y sí, es como tú decías. Un AINE derivado del ácido propiónico, de entre los que tenemos en la pregunta, el único que puede ser es el ibuprofeno.
¿Qué otras características podemos mencionar? La mayoría de estos fármacos se pueden administrar vía oral, ¿no? Pero también se puede administrar por vía parenteral. Las reacciones adversas más frecuentes pues, ocurren a nivel del tubo digestivo y en consumos moderados y crónicos a nivel renal, ¿no? No se debe usar los AINES, sobre todo en pacientes que tengan alguna alteración de la función renal, ya que alteran con su propia regulación. Y ya lo que tienes que tener en cuenta es que un consumo muy prolongado pues está en relación directa con la lesión de la mucosa gástrica. Hemos hablado de que este tema vamos a hablar de los fármacos que actúan a nivel del dolor y de la inflamación. En primera instancia hemos visto la fisiopatología del dolor en forma resumida y básica, ¿no? Te he indicado que hay una vía para la síntesis de ácido araquidónico por la fosfolipasa, la cual se va a transformar en distintos metabolitos por otras enzimas, ¿no? Como las lipoxigenasas y las ciclooxigenasas. Hemos visto los AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que actúan directamente sobre las ciclooxigenasas. Los otros fármacos que actúan sobre la fosfolipasa, como son los glucocorticoides, los vas a repasar en otra sección con otra materia, más propiamente con reumatología. Los fármacos que vamos a ver a continuación tienen un efecto netamente sobre el dolor, ¿no? Son los denominados analgésicos opioides. ¿Por qué se denominan así? Porque son fármacos que van a actuar sobre ciertos receptores que se denominan opioides. Estos receptores tienen las características de que producen una analgesia potente y duradera. Los receptores opiáceos se clasifican en 4. Tenemos los receptores mu, los receptores kappa, los receptores sigma y los receptores delta. Una estimulación sobre los receptores mu nos produce principalmente euforia, miosis, una analgesia potente supraespinal, depresión respiratoria y sedación leve. La estimulación sobre los receptores kappa nos va a producir de la misma forma analgesia moderada, intensa sedación y miosis. Y la estimulación sobre los receptores sigma nos va a producir sobre todo alucinaciones y disforia. Y los receptores delta van a potenciar las acciones tanto de los receptores mu y de los receptores kappa. Si tú entiendes la función y el efecto que tiene cada uno de estos receptores, vas a comprender fácilmente la acción farmacológica de estos fármacos. Otra vez, los receptores mu dan una analgesia potente, ¿no? Depresión respiratoria. Los receptores kappa, analgesia moderada, pero una sedación intensa. Y los receptores sigma producen alucinaciones y disforia. Los analgésicos opioides los vamos a clasificar de acuerdo a su potencia. Todos tienen una cierta potencia analgésica, ¿no? Pero los opiáceos más potentes se dividen a su vez en 3 grupos: los agonistas puros, los agonistas parciales y los antagonistas puros. Dentro de la familia de los agonistas puros tenemos al fármaco representante, que es la morfina. También dentro de este grupo está la oxicodona, la metadona, la meperidina y el fentanilo. Tenemos el otro grupo que tiene una potencia más débil, los opiáceos débiles, en donde vamos a encontrar fármacos como la codeína, tramadol,
el dextropropoxifeno. Estos fármacos, si bien tienen un efecto analgésico débil, me refiero a codeína, tramadol, etc., tienen ciertas características especiales. Por ejemplo, codeína, aparte de tener el efecto analgésico, tiene un efecto contra la tos, tiene un efecto antitusivo, ¿no? Por eso, en muchos casos, este fármaco, codeína, más que para producir una analgesia, se usa para tratar la tos. Bien, hemos visto los receptores, hemos visto las funciones y te he indicado los principales fármacos de cada grupo. A continuación vamos a ver al prototipo de estos fármacos, que es la morfina. La morfina es un opiáceo potente. Por tanto, produce una analgesia potente, ¿no? ¿Cuál es su característica? Tiene una gran afinidad por los receptores mu. Y si tú recuerdas qué es lo que hacían los receptores mu, pues eso, ¿no? Producían una analgesia potente, pero también cierta depresión respiratoria. Por tanto, ¿cuáles serían las acciones de la morfina sobre nuestro organismo? La principal es la analgesia, una analgesia potente, como lo he dicho, ¿no? Es su propiedad terapéutica más importante. La morfina también actúa a nivel del sistema límbico y cortical. ¿Y qué es lo que hace a nivel de este sistema? Recordemos que el dolor, al margen de todo lo que hemos dicho, produce una sensación desagradable. Entonces la morfina, al actuar sobre el sistema límbico, hace desaparecer esta sensación y produce una sensación de bienestar. Es decir, produce analgesia más una sensación de bienestar, por lo que es un fármaco ideal en dolores potentes. A nivel del sistema respiratorio, ¿qué hemos dicho que hacen los receptores mu? Depresión respiratoria. Pues lo mismo, a nivel del sistema respiratorio la morfina va a hacer eso, ¿no? Va a deprimir la respiración. Esto también depende de acuerdo a la dosis en la cual administremos la morfina. La morfina puede producir hipotermia de origen hipotalámico a dosis bajas. Sin embargo, a dosis altas produce lo contrario, produce un aumento de la temperatura, ¿no? Y a nivel ocular nos va a producir una miosis de gran intensidad. Estas son las principales acciones de la morfina sobre nuestro organismo. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales indicaciones de este fármaco? La más importante es el tratamiento del dolor grave, intenso, ¿no? Que es resistente a otros analgésicos u otros AINES, ¿no? Estos fármacos se utilizan en dolores graves en los cuales se ha utilizado todo tipo de medicamentos y no han tenido un resultado efectivo, ¿no? Entonces, esa es la principal indicación de la morfina. Por algunas otras características que tiene este fármaco, también está indicado en el edema agudo de pulmón. ¿Cuáles serían sus contraindicaciones? Si tengo un fármaco que deprime la función respiratoria, pues sus contraindicaciones estarán en relación con patologías que cursan, ¿no?, con esto. Por ejemplo, estarán contraindicados en la insuficiencia respiratoria, estarán contraindicadas en el EPOC reagudizado, estarán también contraindicados en las crisis asmáticas. Y bueno, también está indicado en el embarazo y la lactancia, pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la razón por la que está contraindicada? La morfina tiene una característica que realmente es mala, ¿no?, que es la tolerancia. ¿A qué se refiere la tolerancia? Es que conforme pasa el tiempo y el paciente va recibiendo este fármaco, la dosis para llegar al efecto deseado va en aumento. Es decir, si con una dosis el paciente cedía el dolor que él sentía, pasado un tiempo con la misma dosis, pues el dolor va a continuar, por lo que va a requerir una dosis extra de este medicamento. A esto se llama tolerancia, ¿no? Y estos fármacos tienen
son susceptibles de tener gran tolerancia en el organismo. Otra gran desventaja que tienen estos fármacos es pues la dependencia, que vamos a denominar como una intoxicación crónica. ¿A qué se refiere la dependencia? Es que si nosotros quitamos bruscamente la administración de este fármaco, los pacientes pueden desarrollar un síndrome de abstinencia. Es decir, van a tener gran sintomatología vegetativa y van a sentir la necesidad de que les administren este fármaco, ¿no? Si un paciente desarrolla este síndrome de abstinencia, es que ha desarrollado dependencia al fármaco, en este caso a la morfina. Tenemos otro tipo de intoxicación, que es la intoxicación aguda, ¿no? Que generalmente se presenta en pacientes que ya son adictos a este medicamento o pacientes que han tenido intentos autolíticos o de suicidio, ¿no? Ocurre cuando se ingieren se administra una gran cantidad de dosis de este fármaco. ¿Qué es lo que puede ocurrir en estos casos? En una intoxicación aguda, pues por el efecto sedante de la morfina, el paciente va a tener sueño profundo, las pupilas van a estar puntiformes, muy mióticas, a nivel respiratorio va a haber una depresión respiratoria y con todo esto el paciente puede llegar al paro cardíaco, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es el tratamiento en un paciente que se sospecha tiene una intoxicación por morfina? Al margen del soporte cardiorrespiratorio que debe recibir, hay que administrar inmediatamente naloxona. La naloxona es el antídoto de los opiáceos, ¿no? Y se lo debe administrar por vía intravenosa. Hemos visto los diferentes tipos de fármacos que actúan a nivel del dolor y de la inflamación, con sus características propias. Yo te sugiero que te quedes con lo siguiente: la clasificación de los AINES, sobre todo de los fármacos que te he indicado que son específicos, las características puntuales de algún fármaco, acerca de los fármacos opioides, que sepas la fisiología básica de los receptores y algunas características que te he dado de la morfina, al margen de que sepas la clasificación de opiáceos potentes y débiles.